Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente, este proyecto constituye un nuevo avance en la regulación, en establecer a través de una norma legal algo que debiera ser parte de la cultura, pero que lamentablemente no lo ha sido y probablemente no lo sería si no tuviéramos normas de protección para las trabajadoras de casa particular. Lo digo porque cuando se le encomienda a una persona labores de trabajo al interior de los hogares, en muchos de los casos para trabajos de cuidado de menores, lactantes o de adultos mayores, o de trabajo en la familia, uno debiera suponer que la persona que encarga esas funciones debiera tener una conducta éticamente irreprochable desde el punto de vista del tratamiento de aquellas personas a las cuales le ha confiado probablemente lo más valioso que tiene, que es su familia. Pero lamentablemente no es la conducta y hemos tenido que llegar a establecer cada vez más leyes, normas obligatorias que, insisto, debieran ser la conducta normal del ciudadano, pero que no ocurre. Y hoy día discutimos una ley que ciertamente va a beneficiar en los niveles de protección de las trabajadoras de casa particular. Pero esta no es una norma aislada. Esta norma es una continuación, porque responde a una visión que la presidenta Michelle Bachelet ya en su primer mandato había iniciado. Es dable recordar entonces que a través de la Ley 20.279 del año 2008 se estableció un incremento gradual del ingreso mínimo mensual de las trabajadoras de casa particular, igualándolo a partir del año 2011 con el ingreso mínimo mensual de los demás trabajadores del país, porque había una discriminación arbitraria, discriminadora, en contra de estas trabajadoras. Con esa ley lo superamos. No contento con ello, a partir del año 2009, la Ley 20.336 modificó el artículo 150 del Código del Trabajo, otorgando el derecho a descanso a las trabajadoras de casa particular durante todos los días que la ley declare como festivos. Es decir, la ley que hoy discutimos, la ley que hoy espero aprobemos por amplia mayoría, responde a una visión de la presidenta Bachelet de aumentar los niveles de protección a aquellas personas que muchas veces, teniendo que abandonar a sus familias, a sus propios hijos, se dan al cuidado de nuestras familias y de nuestros hijos. Insisto en este punto, señor presidente, ¿debiera ser esto necesariamente regulado por ley? Si tuviésemos una sociedad solidaria, una sociedad justa, no debiéramos estar regulando esto. Pero lamentablemente los niveles de egoísmo y muchas veces de maltrato requieren que la ley, el instrumento que se crea en este Parlamento, sea el que establezca derechos mínimos irrenunciables o condiciones básicas de dignidad a las trabajadoras. Por eso creo que este proyecto de ley es un proyecto que avanza en la dirección correcta, que avanza en una visión de establecer mejores condiciones laborales. Se establece la obligación de registrar los contratos. Pero esto no es casual. ¿Por qué se busca establecer un registro en los contratos? Porque hay muchos empleadores que no hacen contratos. ¿Por qué se busca establecer en las trabajadoras de casa particular, puertas afuera, una norma máxima de horario de trabajo? Porque los empleadores no cumplen las normas establecidas hoy día. Y muchas veces ellas se ven sometidas a grandes jornadas de trabajo que no incluyen ni siquiera los tiempos de traslado lejanos en las grandes ciudades, que también son parte del tiempo que le restan a su familia y a sus hijos. Señor presidente, ¿por qué tenemos que nosotros establecer una prohibición de imputar el alojamiento y la habitación dentro de la remuneración? El empleador que impute el alojamiento dentro de la remuneración merece un reproche social generalizado. Déjeme decirle, señor presidente, que una vez, entrevistando a una persona que quería que trabajara en mi casa, me preguntó:
¿la comida me la van a descontar? Yo no podía creer lo que me estaba planteando. No podía entender, le pedí que me repitiera la pregunta. Porque su anterior empleador, un conocido empresario, le descontaba de la remuneración su alimentación. Yo no podía creerlo. Y cuando hoy día veo una norma que prohíbe descontar el alojamiento, me parece que haber llegado a estos niveles de tener que regular por ley esto que parecen condiciones básicas humanas, me parece que tenemos que dar una reflexión respecto de la descomposición social que está viviendo el sector empleador. La prohibición del uso obligatorio uniforme en espacios y lugares públicos. Recuerdo que esto es una moción que promovía mucho mi ex colega y amigo el diputado Tucapel Jiménez y me parece adecuado. Si es una reivindicación que planteaba la Confederación de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, bienvenido sea. Establecer la reducción también o la ampliación del descanso semanal para las trabajadoras de casa particular puertas adentro, me parece que es adecuado, porque ahí efectivamente la práctica muchas veces no permite establecer el verdadero límite de la jornada laboral. Y creo que establecerlo por norma legal va a ayudar a crear la cultura de los empleadores de respetar el descanso de las personas que viven en la casa de una familia ajena, en desmedro de su familia propia. Señor presidente, el derecho a descanso diario, el derecho a descanso todos los días domingos del mes, el derecho a descanso los días sábados del mes que se pueden hacer acuerdos, el derecho a los descansos días festivos, me parece que son derechos que se han conquistado. Qué lástima que tengamos que establecerlos en la ley y que no sea la voluntad de cada una de las personas el establecerlo como norma básica de convivencia. Pero celebro la acción decidida de la Confederación de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular por la capacidad de organización y de propuesta, de no quedarse solo en el reclamo, sino proponer alternativas de mejoramiento de sus condiciones laborales de más de 320.000 mujeres y hombres que laboran en nuestro país. Pero también quisiera felicitar la capacidad que ha tenido la señora ministra del Trabajo en orden a impulsar este proyecto, para que durante este gobierno estos derechos básicos que nos parecen fundamentales sean ley de la República y podamos decir con orgullo que este Senado de la República ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de dignidad de personas que, por lo menos en mi caso, me han permitido desarrollar la labor legislativa con la tranquilidad de saber que mis hijos están también muy bien cuidados. Muchas gracias, señor presidente.